La nueva ley de educación, conocida como la Ley CELA, entrará en vigor el curso 2021-2022 con varios cambios que han generado polémica. Se trata ya de la séptima reforma educativa. Entre los principales aspectos que han desencadenado dudas y diferencias está la desaparición del castellano como lengua vehicular, la educación concertada, la eliminación de las becas a los estudiantes de religión o la posibilidad de pasar de curso con asignaturas suspendidas. Bueno, pues para aclararnos un poco más sobre esta ley, vamos a hablar con Pedro Crespo, que es el presidente de AMPE Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Crespo. Hola, buenos días. Feliz año. Igualmente. Bueno, ¿hasta qué punto esta ley es tan negativa? Porque, bueno, siempre los titulares a grandes rasgos no entran dentro de la letra pequeña, pero ¿en qué sentido, sobre todo, calificaría usted esta ley como polémica? Sí, bueno, yo creo que el principal problema de esta ley es el mismo que han tenido las últimas leyes educativas que hemos, yo creo me atrevo a decir, sufrido en nuestro país. Y el por qué, pues principalmente es porque no surgen de un consenso. No se ha producido un diálogo sosegado, de tal forma que la ley pues, pueda tener la durabilidad que necesita una ley educativa en un país, como ocurre en la mayoría de los países que de nuestro entorno, donde no se cuestionan determinadas cuestiones que afectan a la propia educación. En este sentido, más allá de cuestiones positivas, más allá también de que evidentemente no estábamos de acuerdo desde AMPE con la LOMSE, la ley anterior. Ahora bien, sí que insistimos a nivel nacional de que se tenía que producir un consenso similar al que en su momento el anterior ministro Gabilondo en su momento pues sí que logró y que solamente al final también por cuestiones políticas pues no llevó a buen puerto ese acuerdo. Estamos convencidos que tiene que haber un acuerdo de mínimos en educación en nuestro país para a partir de ahí ir construyendo, ir intentando detectar y que se produzca la transformación profunda que necesita la educación en nuestro país. La ley CELA contempla que tanto los centros públicos como concertados, privados, no van a poder percibir cantidades de las familias por recibir, por ejemplo, las enseñanzas de carácter gratuito ni establecer servicios obligatorios, ¿no? Esta decisión ha llevado a la concertada a incluso iniciar movilizaciones. ¿Hasta qué punto se puede conciliar la ley y la enseñanza concertada? Nosotros entendemos que pueden convivir ambas opciones perfectamente. Es decir, es una de las cuestiones, casi siempre en todas las leyes educativas se producen varios, si cabe la expresión, globos sonda, varios temas polémicos y la discusión se va derivando por ahí. Este es uno de ellos y en este sentido el posicionamiento nuestro, estamos de acuerdo en que se haya eliminado, como existía en la LOMSE, la concesión de suelo público para centros concertados, centros privados. Estamos de acuerdo en que eso se quite. Estamos de acuerdo también en lo que se ha planteado a nivel de la propia aportación que se realiza, que no se pueda obligar, voluntariamente por supuesto, pero no obligar a un padre o una madre a tener que dar una aportación económica para poder desarrollar lo que es un derecho, que es la educación de sus hijos. Hay un aspecto que ha sido de los más polémicos también, el hecho de poder pasar de curso con asignaturas suspendidas, pero ¿cómo es exactamente el procedimiento? ¿Es así, tan literal? No exactamente. Nosotros estamos de acuerdo en que la repetición de cursos no funciona adecuadamente en nuestro país y además de acuerdo también en que el equipo docente debe tener autonomía para decidir, pero siempre y cuando existan unos criterios mínimos comunes para evitar desajustes entre unos centros y otros. No nos parece adecuado que para ello la mejor opción sea promocionar sin límite de suspenso. En eso no estamos de acuerdo. ¿Dónde queda la cultura del esfuerzo, que estamos convencidos que es necesaria? Y nosotros lo que nos preguntamos es si no sería más razonable implantar programas de apoyo con docentes para atender al alumnado con más dificultades, atender a las medidas necesarias, medidas de diversidad de los centros, la propia realidad que hay de alumnado con diferentes inquietudes, tener medios para ello. ¿Y los centros de educación especial cómo se van a gestionar? Porque también han surgido dudas en torno a esos centros, ¿no? Sí, nosotros entendemos que la ley busca integrar a los alumnos con discapacidad en la medida de que sea posible en centros ordinarios. Estamos de acuerdo en esa medida, de hecho ya se da hoy por hoy con las propias aulas en clave. Ahora no estamos de acuerdo en si esto puede conllevar, que la ley tampoco lo dice,
puede conllevar al cierre o la desaparición de los centros de educación especial. Se puede intuir, pero no estamos seguros. De hecho, los propios políticos, cuando lo han manifestado, dicen que no. Nosotros confiamos en que sí, son muy necesarios los centros de educación especial. Cumplen una función muy necesaria para este alumnado. El alumnado que pueda ser integrado, por supuesto, que vemos bien que se puede integrar, pero no integrarlo a toda costa, y desde luego que cuando se integre siempre con los medios adecuados para poder desarrollar la función educativa necesaria y adquirir los aprendizajes que son adaptados a cada realidad del alumnado. Esta ley quiere promover también la presencia de chicos en estudios que normalmente tienen más presencia de mujeres, pero quizás la mayor ventaja en ese sentido es la eliminación de, por ejemplo, materiales educativos en los propios libros de texto que promueven la desigualdad. Estamos de acuerdo, es decir, es algo que yo creo que tenemos que ir caminando en esa línea, que se han dado muchos pasos ya, que yo creo que es que continúa en la misma línea. Está claro que cuando hablamos de feminismo bien entendido, está aquí para quedarse y que hay que continuar en la línea que se plantea, pues porque la igualdad es algo que debe imperar cada vez más en nuestra sociedad, y bueno, se desarrollan también programas en nuestra propia comunidad autónoma en este sentido. El que los libros de texto, siempre y cuando se intente tampoco plantear sesgos ideológicos, porque no creemos que sean buenos de ningún tipo, ni de un lado ni del otro, sino ser lo más abierto posible, y desde ahí respetar también el propio derecho a la cátedra de cada profesor, de cada profesora. Hay una referencia también al refuerzo de las plantillas, eso sin duda siempre es positivo, pero ¿se justifica ese refuerzo, por ejemplo, con el hecho de que no se vaya a exigir un máster específico al profesorado? No, yo creo que hay dos cuestiones. Eso fue una situación por la necesidad que se tiene en algunas comunidades autónomas, que nosotros en eso sí que nos adelantamos y cubrimos suficientemente las plantillas, una cosa coyuntural para este comienzo de curso, del actual curso, donde faltaban docentes de secundaria y técnicos de formación profesional en muchas comunidades autónomas. Entonces, para intentar agilizar y posibilitar que se cubriesen las plazas, se planteó el que no fuese necesario el máster de educación en nuestra comunidad autónoma. Nos adelantamos un poco y sí que teníamos listas suficientes. De hecho, están ahora por publicarse la propia ampliación de las mismas. Nosotros entendemos que cuando hablamos de formación del profesorado, debe ir mucho más allá. Debe ir desde la propia formación inicial, y tiene que haber un cambio completo en cómo se plantea la formación del profesorado en sus inicios. Y en la actualidad, para los actuales docentes, pues también se tiene que reformar esa formación del profesorado, posibilitar que se realice en el propio horario lectivo, e intentar que no se queden cursos que tiene interés el profesorado y que están planteados por la propia consejería sin poder realizarlos porque se agotan las plazas. Dice también la ley que el segundo ciclo de infantil va a ser gratuito y que las administraciones van a garantizar, por ejemplo, una oferta suficiente de plazas en centros públicos, y que van a concertar incluso con centros privados esas plazas. En cuanto a la educación infantil, también hace primer ciclo de 0 a 3 años, siempre se ha hablado de una asignatura pendiente. Sí, y yo creo que lo sigue siendo, pues porque esta ley, con carácter general, adolece de la propia ficha financiera necesaria, que siempre hemos solicitado desde AMPE que la incluya la ley. Son buenas intenciones, ya lo planteaban también leyes anteriores, y yo creo que lo dice bien, la asignatura pendiente. Nosotros entendemos que siempre que se pueda, los propios centros públicos deben recoger esa posibilidad. Es verdad que no en todos los centros se está preparado, tiene infraestructuras adecuadas para el desarrollo de esta etapa. Ahora bien, hay muchos que sí que lo tienen. Entonces, lo que es adaptar, mejorar incluso las infraestructuras mientras que se pueda, y en determinados municipios donde no haya esas infraestructuras, donde no se pueda, pues ahí sí se puede concertar en otros lugares, y bueno, intentar al final posibilitar que el desarrollo de la enseñanza sea universal y que no hayan diferencias entre las clases sociales para poder acceder o no a ningún tipo de enseñanza, no solo la obligatoria a partir de primaria, sino incluso en la propia educación infantil.
Bueno, por último, la competencia digital, ¿no? Se incide en ese aspecto, un aspecto que persigue acabar con esa brecha digital que vivimos tan directamente en el confinamiento y que quizás ha hecho también ponerse las pilas un poco a los competentes en este sentido, porque había y sigue habiendo, supongo todavía en algunos centros, una diferencia muy importante en ese sentido. Sí, esto es una carencia que por más que se quiere, pues desde luego que hasta la fecha no se ha logrado evitar. A los dos niveles, y dices bien, por un lado en lo que implica de brecha digital en cuanto al alumnado por circunstancias sociales, por cuestiones económicas y que no tienen acceso más unos que otros a determinados medios. Se vio con el tema del confinamiento y se ve con carácter general. Yo creo que ahí hay que incidir, entendemos, un buen proyecto a nivel nacional que se ha retrasado. Nos han dicho que en los primeros meses de este año sí que se va a llegar, de tal forma que todos los alumnos, alumnas con dificultades pues puedan tener acceso a estos medios informáticos. Y después en los propios centros especialmente cuestiones de conectividad, seguimos muy deficitarios y hay centros, incluso tengo en mente ahora mismo los propios conservatorios de música, que sus medios no posibilitan el desarrollo de la función adecuadamente. Hay que invertir mucho, no es gasto como se plantea en general en educación. En la educación no se gasta, en la educación se invierte, y nosotros estamos convencidos que cuando hablamos de algo que ya no se trata de nuevas tecnologías, ¿verdad?, como se decía hace no demasiado, ya se trata de la propia realidad que la vemos plasmada en toda la sociedad, y desde luego en la educación se tiene que ver reflejada, y para ello son necesarios medios que posibiliten esta función de desarrollo escolar, ¿verdad?, adecuado a las nuevas tecnologías, a lo que es la propia informatización adecuada y los medios en todos los centros. Pues Pedro Crespo, gracias por dar un poco más de luz a esta ley, ya la séptima. Complicado adaptarse a tanto cambio. Muchísimas gracias. Ojalá que como comentaba al principio, sean capaces nuestros políticos de no plantear que las leyes tienen caducidad, como han planteado con esta, sino llegar a un acuerdo de mínimo. Y bueno, tendemos al optimismo, ¿verdad? En nuestro sindicato confiamos que en algún momento pues se pueda dar esta realidad. Desde luego que sí. Muchas gracias. Buenos días. Un placer.